su hijo crezca, madura, pues el padre va a estar allí sobre de él, ¿verdad? Para guiarlo, para protegerlo, y a veces va a tener que disciplinar el padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el libro de Deuteronomio, vaya conmigo, el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 1 en adelante, y vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 en adelante. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos, y qué es lo que está preparando el Señor, porque este es el tercer mensaje ya que comparto, pero le voy a traducir un poquito los otros dos que hemos compartido. Pero dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 hasta el verso 16, vamos a leer. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, y por el desierto durante estos 40 años, escuche, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Y escuche esto, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre, oiga esto, no solo de pan vive, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Tus ropas no se desgastaron sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes de comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena. Diga conmigo, una tierra buena. A una tierra de corrientes de aguas, de fuentes, de manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo, escuche, cebada, viñas, higueras, granados. Una tierra de aceite de olivo y miel. Entonces allí hay unos frutos que vamos a tocar. En el verso 9 dice, una tierra donde comerás el pan sin escasez. Dice, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la abundancia, por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidarte, al no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, hayas construido buenas casas y habites en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multiplique, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Él te condujo a través, oiga, del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras, escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó, dice, con el maná que tus padres no habían conocido. Y luego otra vez dice, para humillarte y probarte, para finalmente hacerte un mal. Para hacerte bien. Amén. Inclina su rostro. Padre, gracias. Gracias por tu buena palabra. Háblanos, Señor, en esta tarde preciosa a nuestro corazón. Abre nuestro oído espiritual, Señor, que tu palabra sea revelada, sea, Señor, incrustada en nuestro ser, Señor, para la ayuda nuestra, Señor, porque tú, Señor, sanas los corazones a través de tu palabra, libertas los espíritus,
Señor, y levantas, Señor, el ánimo del alma. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu buena palabra en el nombre de Cristo Jesús. Tome su asiento, por favor. Amada iglesia, por las 3 o 4 semanas pasadas he estado hablando un poquito de este tema, de la tierra de la abundancia. Y cuando nosotros oímos tierra, nosotros solamente nos imaginamos aquí esta tierra, pero quiero decirle que hermanos, me han catalogado un poquito loco porque yo encontré 7 tipos de tierra en la Biblia y están codificadas en las palabras hebreas. Y cuando nosotros oímos tierra, pues estamos solamente pensando en este planeta. Este es una de las tierras, pero Dios está prometiendo llevarnos a una buena tierra, porque Israel es la sombra y la figura de la iglesia. Entonces, hermanos, en esa buena tierra hay 7 frutos que mencioné ahorita, de los cuales, hermanos, hemos dado la introducción hablando, hermanos, de esta cita de Deuteronomio. Esa cita, hermanos, está bien tremenda, porque allí vemos cómo Dios trató con Israel, pero al tratar con Israel, trató porque Dios amaba a Israel, o Dios ama a Israel, no amaba a Dios, ama a Israel, como Dios te ama a ti. ¿Por qué no me hace un favor y le dice a su compañero, Dios te ama a ti? Dios te ama a ti. Amén. Dios te ama a ti. Entonces eso nosotros tenemos que entender, que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Eso dice el libro de Hebreos. Entonces, hermanos, este pasaje donde hallamos muchas riquezas espirituales que Dios nos revela. Hemos hablado en el primer mensaje que tomamos, hermanos, sobre el proceso que Dios metió al pueblo de Israel para poder sacarle, hermanos, los frutos requeridos de su corazón. Es que Dios, hermanos, tiene muchas formas de tratar con el ser humano. Job 33:14 en adelante dice: Dios habla de una manera o dos, pero el hombre no entiende. Dice que por medio de revelación nocturnas, por medio de ir a hablarle al oído y para apartar al hombre de la muerte. Allí usted lo puede leer en Job 33:14 en adelante. Dice que aún lo postra en cama con dolores en sus huesos. Dice que sus huesos que antes no se veían empiezan a aparecer. Dice que su carne se consume, dice esa escritura. Pero dice, esto hace Dios para acercarlo a Él y apartar al hombre del orgullo. ¿Sabían que el orgullo es lo más, hermanos, es la arma más horrible? Es el enemigo más horrible del hombre, el orgullo. Por orgullo, hermanos, no queremos nosotros a veces ser humillados. Y aquí dice el Señor que Él metió a Israel por orgulloso, lo metió al desierto para humillarlo. Pero cuando nosotros oímos la palabra humillación o humillado, nosotros estamos pensando que, hermano, la humillación es una ofensa. Es como dice, ay, mira cómo lo humilló, mira qué feo la humillaron. Y quiero decirle que la humillación de Dios no es una vergüenza, sino es una grande bendición que Dios te humille. Porque el Señor le dijo a Israel que lo metió al desierto para humillarlo y para probarlo. Dice, a fin de saber si guardas o no sus mandamientos en su corazón. Entonces, el propósito de Dios de poder, hermanos, meter a Israel en el primer mensaje que hablamos, hermanos, hablamos que Israel se tuvo que enfrentar a 7 naciones y tuvo que destruirlas. Que esas 7 naciones significan una área de nuestro ser, y un día se lo comparto. Y vimos que esto fue por medio de meter, como le dije, a Israel, hermanos, a un inmenso desierto, en donde Israel fue sometido a humillación de parte de Dios, en donde Dios permitió que ellos sintieran, escuche, necesidad. Hasta la misma ausencia de Dios en sus vidas hizo Dios con ellos. Les permitió sentir hambre, les permitió sentir sed, les permitió sentir frío, les permitió sentir calor, hermanos, en un desierto tan inmenso. Y dice que había serpientes y escorpiones, hablando de seres espirituales, hermano, porque
Jesús dijo, yo les he dado autoridad para aullar serpientes y escorpiones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en los desiertos, cuando Dios permite un desierto a un hogar, a una familia, hermanos, es prueba. Diga conmigo, es prueba. Pero es disciplina a la vez. Pero también, hermanos, es formación para la persona. Porque allí Dios trató con el corazón de Israel. El Señor dijo, lo sacaré al desierto y le hablaré a su corazón. El deseo de Dios es hablarte a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así es que los desiertos no son malos, hermano, porque Dios camina. Él iba con ellos, pero les permitió sentir la ausencia de Él. Les permitió tener hambre, les permitió tener sed físicamente. A nosotros, cuando Dios nos mete en desiertos, a veces caemos en enfermedades, a veces caemos en escaseces, a veces, hermanos, tenemos hambre y sed de Dios. A veces nos sentimos abandonados por Dios. Oramos y oramos y Dios no nos contesta y decimos, quizás Dios no está conmigo. Pero es permisión de Dios. Porque a veces nos está disciplinando Dios y nosotros no llegamos a entender. Eso fue lo que hablamos en el primer mensaje de la introducción, hermano. Dice Deuteronomio 8, verso 2 al 3. Y te acordarás, fíjese cómo le dijo, y te acordarás. Dice, por todo el camino donde el Señor tu Dios te ha traído por este desierto durante estos 40 años para humillarte, probarte, fíjese, para humillarte. Es que si Dios no nos humilla, no vamos a dar fruto. Santo Dios. El árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Por eso cuando Jesús llega, hermanos, y encuentra aquella higuera, dice que no era tiempo de frutos. Sin embargo, llegó Jesús y lo esculcó esa higuera. No tenía frutos, tenía hojas, estaba frondoso. Y dijo el Señor, nunca más des fruto. En otra ocasión dice que, hermanos, cuando no dio fruto, dijo, córtenla, porque ya tiene mucho tiempo ahí solamente ocupando la tierra. Así es. Entonces, Dios, y diga conmigo, Dios quiere que dé fruto. No, bien convencido, Dios quiere que dé fruto. Usted está en la iglesia porque fue plantado como una semilla. Y esa semilla ya empezó a brotar, pero tiene que llegar a ser tronco, tiene que dar ramas y tiene que dar hojas y tiene que dar fruto. Pero el fruto es procesado a veces tremendamente. Entonces, hermanos, decimos que la humillación que Dios nos permite a través de los desiertos son para vivir una vida de humillación delante del Señor. Miren, cuando viene una enfermedad a nosotros y Dios nos sana, bueno, después andamos en el altar aquí, Señor te amo, Señor te bendigo. Pero antes del trato de la enfermedad, ni siquiera podíamos levantar las manos. ¿Verdad? Pero ahora, Señor, aleluya. Y lo digo por mí, porque yo también, a mí me pegó COVID también. Y cuando después de eso mucha gente se hace sensible a la presencia de Dios. Pero era Dios disciplinando tu corazón. Y escudriñando tu corazón a ver si tenías guardado los mandamientos de Él dentro de tu corazón. Oiga, porque qué gacho es que nosotros nos ame el Señor y nosotros seamos tan malagradecidos. Los malagradecidos no entran en el reino del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque a los malagradecidos se les cierran las puertas. Donde quiera que van, se les cierran las puertas. Y aunque no digan amén, es amén. Amén. Entonces, esto es lo que hizo Dios con Israel, metiéndola al desierto, lo humilló para que ellos vivieran humilladamente delante del Señor.
que supieran que sin Dios ellos no eran nada. En otras palabras, hermanos, a través de esa humillación a la cual el Señor sometió a Israel, hermanos, le sacó frutos que ellos estaban reteniendo. Es que hay dos cosas en Canaán. Hay frutos que tú tienes que ganar, pero hay frutos que Dios te tiene que dar. Perdónenme, ¿cuántos saben, hermanos, aquí que Cristo viene? A ver, levanten sus manos los que sí saben. Los que no saben, no se entienden. ¿Y cuántos esperan el arrebatamiento? ¿Sí? ¿Sí está esperando que Cristo venga y nos arrebate? Pues déjeme, le digo que sin frutos no va a haber arrebatamiento. Sin muerte y resurrección no va a haber arrebatamiento. Déjeme, le digo por qué. Porque el primer fruto que el Señor dice que hay en Canaán, porque muchos piensan que Canaán es el cielo, pero en Canaán, hermanos, también tipifica o simboliza o es sobre figura de una vida en abundancia en el espíritu, porque es cuando uno vive una vida espiritual que está dando frutos en abundancia. Y en esa tierra había, hermanos, trigo. Digan conmigo, trigo. Entonces, en una de las definiciones de la palabra trigo, yo encontré que en Egipto era una mitología de lo que ellos creían, pero Cristo vino y confirmó de lo que verdaderamente representa el trigo. El trigo representa palabra, pero fíjese que dice que la palabra trigo dice que simbolizaba la resurrección. Dice, con la supervivencia de los muertos, estamos hablando de los egipcios. Dice, y el ciclo de las estaciones iban atadas a la metáfora. Además, dice, los egipcios incluían el plan en la tumba para el tránsito hacia el más allá de sus muertos, como una manera de representar el paso a la abundancia. Entonces, el primer fruto que ellos iban a encontrar en Canaán era, diga conmigo, el trigo. Es el primer fruto. Entonces Jesús aparece y confirma algo bien tremendo. La mitología en los egipcios, ellos creían que el trigo era representación de una resurrección de los muertos, o de un pasaje o un transborde a una vida de más allá, para finalmente tener abundancia. Eso es lo que creían los egipcios. Pero a mí lo que me impresionó y lo que hermanos, me llegó en mi corazón es que Jesús dijo esto en Juan 12:24. Si quiere confirmar la palabra, si quiere apuntarlo, y dice, Jesús lo dijo: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué representa el trigo? ¿Qué representa el fruto de ser trigo? De una vida de muerte y una vida de resurrección. Y eso es lo que el Señor nos prometió a nosotros. Aunque esté muerto, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Y cuando nosotros nos bautizamos, eso representa una vida, hermanos, de muerte y de resurrección en Cristo. Entonces, entonces también dijimos que el trigo es el primer fruto que tenía tenía una distinción en el mundo, es decir, que es el fruto que solo los ángeles pueden, hermanos, identificar cuando ellos vengan por la cosecha. O sea que usted y yo somos trigo. Diga conmigo, usted y yo somos trigo. A ver, digamos, ¿somos trigo? Allí dijo Jesús, porque Jesús era el grano de trigo. Pero eso representamos nosotros, un grano de trigo que tiene que caer a tierra y morir. Como le decía ahorita, usted tiene que morir a usted, al viejo hombre,
¿Cómo va a representar por el mundo a un Cristo, hermano, la muerte de Cristo, sino muriendo usted a sus placeres, a sus deseos, a sus pecados, a su manera antigua de vivir? Eso es como muere el trigo, pero cuando muere tiene que dar un fruto en abundancia. Usted y yo somos trigo que hemos sido sembrados. En el libro de Mateo 13:24 dice, estoy repasando un poquito los mensajes, ahorita vamos al segundo fruto, que es lo que yo quiero traerle ahora. Mateo 13:24, Jesús le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró, diga conmigo, buena semilla en su campo. Dice en el verso 25, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, fíjese qué tremendo. Si nosotros hemos trigo, también hay cizaña. No se volteen a ver, pero quizás en un ladito suyo haya cizaña. No se volteen a ver, ¿verdad? No, de veras. No estoy jugando. Quizás esté sentado junto a la cizaña. Entonces fíjese que dice que un enemigo, mientras los hombres dormían, vino y sembró cizaña. Entonces fíjese, la cizaña y el trigo son dos frutos parecidos, casi idénticos, pero uno tiene semilla y el otro no. Uno da fruto y el otro no, pero son dos espigas que se parecen mucho. Entonces qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es que el trigo, hermanos, es un fruto que tiene distinción en el reino de los cielos. O sea que cuando vengan los ángeles a levantar el trigo, ellos van a saber cuál es el trigo, porque van a estar señalados. Ahora, en el verso 26 dice, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Oiga esto, pero el Señor dijo, no sea al recoger la cizaña arranques junto con ella el trigo. Dejar, oiga lo que dice, dejar que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré yo a los segadores, recoger primero la cizaña, atarla en manojo para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Es el primer fruto que tú encuentras hacia el camino de Canaán, en la tierra de abundancia, en la vida eterna. Cuando nosotros entendemos que debemos de ser trigos en esta tierra, porque si creemos que Jesús murió y resucitó y que se fue y vendrá, hermanos, entonces tenemos que ser trigos. Porque si no, hermanos, aquí dice que junto al trigo, cuando los hombres se duermen, hablando espiritualmente, entonces es cuando viene el enemigo y siembra cizaña. Mucha gente piensa que la gente es cizañosa, y sí tienen razón, pero no es total. Es aquella que es bien calumniadora, chismosa, criticona, aquellas personas, hermanos, que solamente están dañando al trigo. Porque déjele digo que la cizaña daña al trigo. Vienen las aves del cielo, hermanos, a comerse la semilla. Hay fruto que se pudre, hay fruto que los gusanos se lo comen, hay fruto, hermano, que se cae solo del árbol. Entonces yo me puedo preguntar, ¿cómo estará mi fruto? ¿Seré cizaña o seré trigo? Porque si hay dos espigas, digamos, o dos plantas o dos tallos iguales, pero que uno es malo y el otro es bueno, los ángeles pueden identificar cuando ellos vengan a recoger el trigo,
Eso quiere decir, diga conmigo, testimonio. Porque ¿cómo puedo yo sacar a flote a un buen cristiano? ¿Cómo? Yo puedo ver a los pastores y ver, no, qué pastorazo, pero que si uno es cizaña. Pero se visten bien. Esos dos hermanos contrarios. Y a lo mejor uno es cizaña. Porque no es la apariencia de la persona, son los hechos, el testimonio. Cuando vengan los ángeles van a identificar quién es cizaña y quién es trigo. Por eso es bien hermoso, hermanos, que el tiempo que Dios nos está dando, hermanos, que está tratando, nos está humillando Dios. Nos metió en el desierto, nos habló al corazón, nos humilló, nos dejó tener hambre, nos dejó sentir sed. Aún espíritus que representan escorpiones y serpientes dejó el Señor que nos atacaran. Pero ¿sabe para qué? Para disciplinarnos, para humillarnos. Y la humillación de Dios no es vergüenza, le repito, es para sacar el fruto que está detenido en ti. Hay gente que conoce de Dios, hay gente que fue bautizada, hay gente que se le habló, hay gente que se retiró, y Dios está trayendo una vez más a esa gente a su misma presencia. Los está restaurando. Dios está mostrando misericordia por esas personas. Pero esa persona tiene que entender que tiene que ser trigo, porque si vienen los segadores, lo pueden confundir con cizaña por sus actos y lo van a cortar, lo van a echar en manojo y lo van a quemar. ¿Sí está captando? Ese es el primer fruto, el trigo. Y el trigo es procesado. ¿Por qué cree que la Biblia dice que un día Jesús no se resistió y vino Satanás mismo, el Señor lo reprenda y le dijo, Jesús, préstame el pedrito para afinarlo? Santo Dios, aleluya. Y Jesús dijo, no, ¿cómo te va a prestar a mi diácono? ¿Cómo te va a prestar a mi mujer? ¿A mi mano derecha, Señor? No. Dijo el Señor, ahí está. Nomás su alma no se la toques, como a Job. ¿Por qué lo tuvo que zarandear el diablo a Job? Muchos dicen, oh, el gran Job, oh, el Job era intachable, recto, temeroso. ¿Ya leyó el libro de Job? ¿Ya lo leyó bien? El Job era tremendo. Y Dios tuvo que tratar con él. No más que Dios, ¿sabe qué? Dios se expresa bien de nosotros por él. Dios nunca va a decir, ese hijo maligno. Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, es recto, temeroso, intachable y apartado del mal, aunque seas un patán. Fíjese, porque Dios no es como usted y como yo. Imagínese si Dios fuera como usted y como yo, hermano. Ni siquiera fuera Dios. Entonces cuando le piden a Pedro, a Jesús le dijo, agárralo, porque este Pedrito es bien bravo. Saca fierro y le corta las orejas a los cholos. De veras, hermano. El Pedro era bravo. Era bravo y no, era enojón, hermano. Había negado a Jesús. Entonces cuando se lo entregan a Satanás, ¿para qué? Para que fuera sacudido como ¿qué? Como trigo. Entonces uno de los procesos del primer fruto en Canaán es el trigo, pero es el sacudimiento. ¿Sabía usted cómo limpiaban el trigo? Lo agarraban en una canasta, lo aventaban, el viento quitaba la paja, quitaba la basura y caía el puro trigo. Y es que Dios a veces permite eso para limpiar tu corazón, para limpiar tu alma, para tenerte limpio delante de Él, hermano. Entonces, es uno de los procedimientos del trigo.
Otro procedimiento del trigo es que lo siembran junto a la cizaña. O sea que, hermano, muchas de las veces, hermano, andamos corriendo de trabajo en trabajo, de escuela en escuela, de lugar en lugar, de iglesia en iglesia. Hermano, no, que porque esto, que porque el otro, que porque acá y que por allá. Te siembran junto a la cizaña. Porque Dios quiere que tú venzas y que tú identifiques y que no seas como la cizaña, sino que seas un testimonio vivo de ser trigo, aunque tengas cizaña sembrado allí en un lado tuyo. Ese es el carácter de un verdadero cristiano. No como ahora el cristianismo está raro, hermano, está deformado. Pero también, hermanos, el tercer procedimiento del trigo es que lo siembran en tierra, es decir, que lo hacen que muera. Lo hacen que muera para que dé fruto. Eso lo hablamos la semana pasada. Pero hoy yo quiero, hermanos, hablar del segundo fruto de esta serie llamado La Tierra de Abundancia. Y el segundo fruto, hermanos, que yo veo, diga conmigo, la cebada. Y ya voy a terminar casi, porque no va a ser extenso. Diga conmigo, la cebada. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 7 a verso 9, hermanos, acompáñenme ahí. Diga conmigo, cebada. Dice en el verso 7, Deuteronomio 8, verso 7: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, fuentes, manantiales que fluyen por valles y colinas. Esas fuentes, esas manantiales, esos que fluyen valles y colinas, está hablando de ministerios. Aunque no diga amén, es amén. Porque ¿de dónde cree que fluye la palabra? A través de la corriente de Dios en una persona que es una fuente de las riquezas de Dios. En el verso 8 dice, una tierra de trigo, diga conmigo, trigo. Ya vimos el trigo, pero dice también y cebada. También dice viñas, higueras, granados, y una tierra de aceite de olivo y de miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. Ok. Y pregunto yo, ¿qué es pues la cebada y qué representa la cebada? Porque es un fruto, diga conmigo, es un fruto. Y dice, hermanos, los diccionarios y comentarios bíblicos que la cebada es el fruto, hermanos, según la Biblia. Que graminea, dice, que los hebreos llamaban soraj. Y la palabra soraj, esto es, oigan lo que dice, la planta de barbas rígidas. La planta de barbas rígidas, discúlpenme, no rígidas, rígidas. Entonces, el nombre hebreo para cebada está relacionado con la palabra que se usa para pelo y alude a las largas y delgadas cerdas que forman la barba característica de los egipcios de la cebada. Dice este cereal, porque es un cereal, es muy resistente. Escuchen la característica. La cebada es muy resistente, diga conmigo, muy resistente. Y es el que mejor puede enfrentarse a la sequía y adaptarse a cualquier clima. O sea que la cebada, hermanos, puede resistir la sequía y puede enfrentarse a cualquier tipo de clima, sea invierno, sea otoño, sea que sea. Entonces está interesante este fruto porque nos enseña cosas tremendas.
Cuando, oiga lo que dice, cuando madura alcanza una altura de más o menos 1 metro y está provisto de hojas algo más ancho que las del trigo. Entonces, esta planta, hermanos, también su característica es que madura pronto. Diga conmigo, madura pronto. Entonces aquí es donde Dios me habló. La cebada está relacionada con un crecimiento y la madurez que una persona debe presentar en su caminar para poder disfrutar de una tierra de abundancia. Es un fruto. Diga conmigo, la madurez es un fruto. Cuando no hay madurez, se vive en una vida de niño espiritual, de un nefio. Un nefio es un niño espiritual que no alcanza a entender y a comprender las cosas de Dios. Es un infantil. Entonces, el fruto de la cebada, ¿para qué Dios quiere que usted y yo crezcamos y maduremos? ¿Para qué Dios quiere que usted y yo resistamos cualquier tipo de clima y que resistamos la sed? Y no hablando la sed de Dios, porque mire, usted hermano, puede estar en un desierto y la sed lo puede matar, la sed. Pero dice que la cebada era una planta que resistía la sequía. O sea que cuando ustedes tienen yo y usted tenemos el fruto de la cebada, tenemos la capacidad de vivir en medio de un pueblo, de un mundo seco. Tenemos la capacidad cuando tenemos el fruto de la cebada, que es el segundo fruto de la tierra de la abundancia, hermanos. Tenemos capacidad de tener resistencia a cualquier tipo de situación. Ese es el verdadero creyente, que no sale corriendo con las situaciones adversas, ni con la prueba, ni con la adversidad, ni con la necesidad, sino que sabe que es, hermano, un fruto como la cebada, que puede resistir las adversidades y puede, hermano, enfrentar una sequía alrededor de él. Por eso es que, hermano, una persona que anda de iglesia en iglesia en iglesia no entiende de esas cosas. Nunca va a dar fruto esa persona. Nunca va a dar resistencia. Esas personas, perdónenme, no son aptas para un ministerio. Lamentablemente en los ministerios tenemos gente niña, tenemos gente infantil en los servidores, que no, hermanos, hemos entendido el procedimiento de Dios hacia un camino eterno. Porque fíjese, hermano, que en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 8, verso 4, oiga lo que dice, Lucas 8, 4. Y la semilla cayó entre los espinos. Estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las persecuciones, dice, y las preocupaciones, discúlpeme, y las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Hello. Las preocupaciones de la vida y las riquezas de la vida no te dejan madurar. Ay, ¿qué va a pasar? Ya no tengo trabajo. Y ay, ¿qué va a pasar? Porque esto. Y ay, ¿qué va a pasar por lo otro? Hermano, lo que vaya a pasar, Dios lo tiene en control. Venga lo que venga, dígale a Dios, haznos fiel hasta la muerte. Denle un aplauso al Rey. Venga lo que venga. Porque en la semilla que es sembrada y cae junto a espinos, no da fruto, hermano. Porque se ahoga por tanta preocupación.
Perdónenme, pero yo dejé de ser preocupón, hermano, hace muchos años. Aprendí a reposar en Cristo. Porque hay de preocupación a preocupaciones. Una cosa es que te apures y digas, bueno, Señor, mira. Pero hay preocupaciones que te consumen. ¿Cómo le voy a hacer para pagar la renta? ¿Y cómo voy a hacer para esto? Dios proveerá. Pero las preocupaciones matan el fruto. Las espinas ahogan el fruto que tienes que dar. Pero cuando tú eres cebada, tienes el fruto de la cebada, tú puedes resistir estas preocupaciones. Y las riquezas, hermano, no te hacen lo más que los mandados. En otra escritura dice, Isaías 18:5, pues antes de la cosecha, tan pronto como el botón se abre y la flor se convierte en una uva madura, Él cortará los pámpanos y dice, Él cortará los pámpanos con podadoras y podrá y quitará los sarmientos. En otras palabras, todo lo que es sembrado tiene que madurar. Toda semilla sembrada tiene que madurar. Y tiene un propósito la madurez. La cebada es el fruto que debemos recibir. Dice a la vez dar. O sea, no nomás recibirlo, sino también tenemos que darlo. Que nos deja enfrentar ciertas circunstancias que van a suceder en la vida física y espiritual. La cebada es la planta que resiste todo tipo de clima y dice que no se marchita. La madurez es el fruto para ser levantados de esta tierra. En otras palabras, hermanos, es el fruto que nos va a llevar al arrebatamiento. ¿Por qué, Pastor Jorge? Le digo por qué. Porque la Biblia lo dice. Si usted quiere ser arrebatado, necesitamos madurar. Alguien dirá, no es cierto. Bueno, vaya conmigo a Apocalipsis 14:15 y usted vea si es cierto o no es cierto. Vaya a Apocalipsis capítulo 14, verso 15. Le dice con una mano. Y con esto voy yo terminando. Esto y una cita más. ¿Está conmigo? Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y ciega, porque la hora de la siega ha llegado, pues la mies de la tierra está ¿qué? Diga conmigo, madura. ¿Es o no es para ser arrebatado? ¿Sí o no? Entonces yo no puedo pasarme la vida, hermanos, jugando a la iglesia, tomando las cosas en vano, hermanos, las cosas de las porque ¿cómo me voy a encontrar con Cristo, hermanos, si no soy trigo, si no tengo el fruto de la cebada, que es lo que me va a hacer, hermanos, que yo sea arrebatado? Aunque la Biblia dice que algunos van a ser arrebatados, otros van a ser resucitados, van a tener un encuentro con Cristo, en Tesalonicenses. Pero que si Cristo viniera hoy, que si hoy Dios le placiera, hermanos, arrebatarnos. ¿Por qué? Porque ¿qué está esperando el Señor? Madurez. La madurez de la iglesia. Y la iglesia no madura. Hello. Por eso le digo, hermano, en nuestras actitudes vemos la madurez. Usted se la puede pasar, que la hermana es bien espiritual, está machín y que eso, ayuna hora y todo, y a la hora de la hora, a la hora de la hora, hermanos,
allí se da a ver que no era lo que creía. ¿Sabe cuándo se da cuenta uno que no son lo que creen, que uno cree? Cuando se raja, cuando se echan para atrás, cuando se desboronan, cuando se deshacen con la prueba. Porque el Señor dijo: te daré la prueba, pero junto con ella te va a dar la salida. Yo por eso mi consejo, hermano, es que agárrese de la palabra de Dios. Somos frágiles, sí, somos humanos, amén. Pero lo que nos fortalece es la palabra de Dios. Lo que nos ayuda, hermano, a hacer fruto es la palabra de Dios. Amén. La madurez en un creyente tiene, hermano, mucha importancia. Mucha importancia. Porque muchas de las veces, hermano, no nos enseñan la importancia de dar fruto. No nos explican cómo puedo yo obtener ese arrebatamiento. Aquí dice que vienen a buscar madurez. Cuando el Señor se asoma, dice: no, todavía no están maduros, todavía no los voy a mandar. Y pasa otro tiempo y todavía no están maduros, todavía se andan peleando, todavía andan de chismosos, todavía están de rateros, todavía le ponen sus cachetadas al esposo o a la esposa. No, todavía no vayas por ello. Se asoma el Señor a la tierra, se humilla a Dios a asomarse a la tierra y encuentra una iglesia inmadura. Yo quiero decirle que el Señor no va a casar a su hijo. El Dios Padre no puede casar a su hijo con una niña inmadura. Y la niña inmadura es la iglesia. Debe de ser una mujer, debe de ser una novia ataviada, preparada para tener el encuentro con el novio. Pero como Jesús no encuentra a esa mujer, hermano, entonces está encontrando una niña madura, todavía de berrinchuda. ¿Cómo nos van a arrebatar si no maduramos? Si no damos testimonio como trigo, no nos dejamos procesar, no queremos morir al yo, al que es que yo soy así, y es que a mí nadie me dice, a mí nadie me cambia, a mí no. Muere a ti mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero no podemos, hermano, nosotros entender que uno de los frutos de la cebada es madurar, resistir, dar la altura que Dios nos está pidiendo para por algo nos lo está pidiendo. Cuando tú tienes un trabajo, ¿sabes qué? Yo necesito 250 piezas de producción. Te dice: ok, ahí está, haciendo la producción. Y si no la haces, te dan avión. Dios te está pidiendo producción. Ya voy a terminar. Dice la palabra de Dios que Pablo les invita a madurar en los caminos de Dios. Hebreos 6:1. Escuche lo que Pablo les dice a todos esos cristianos infantiles. Por tanto, dejando ya las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Miren lo que les dijo: ya dejen, ya salgan de eso. Aquí si no te bautizas te vas a ir al infierno, y no, usted no puede poner manos, no, y puras de esas, hermano. Doctrina elemental. Dice: avancemos hacia la madurez, dice Pablo. Bueno, el escritor de Hebreos, porque dicen que no fue Pablo, pero yo quiero pensar que fue Pablo. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos. Allí la palabra lavamientos quiere decir bautismos, porque es una palabra plural. Y dice allí, hermanos, sobre el lavamiento. Me perdí. De la enseñanza elemental del lavamiento.
de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esa es doctrina básica. Y esto haremos si Dios lo permite, porque dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, no de este siglo, del siglo venidero, dice, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Escuche esto, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y les exponen la ignominia pública. Porque la tierra, escuche, que bebe la lluvia y con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos por los cuales es cultivada recibirá bendición de Dios. Pero si produce espinos y aborjos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, mire lo que dice Pablo, pero en cuanto a vosotros, está hablando de los creyentes, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque hay gente que nunca va a dar fruto, pero hay gente que sí va a dar fruto. Hay gente, hermanos, que están dentro de la iglesia, pero no son cristianos. Ni son trigo, ni tienen cebada, son cizaña. Y la cizaña representa a aquel hombre en la cruz, porque había tres: Cristo, el del ladrón de la derecha, el ladrón de la izquierda. Representa a aquel hombre que no tuvo arrepentimiento y se perdió su alma. Porque el otro dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, hermanos, en esta tarde, el segundo fruto de la tierra de abundancia es la cebada. Maduremos. Póngase sus pies, hermano. Si quieren, ayudándolos de la alabanza. Sencillo, ¿verdad? Como Dios nos disciplina. Si Dios ha permitido que pases por cosas difíciles, es porque te ama. Es porque tiene el propósito en tu vida. Quizás cuando pasaste por ese proceso dijiste: ya no la voy a hacer. Pero Cristo dijo: yo tengo un propósito contigo. Así es. Te estoy disciplinando y estoy sacando fruto de ti. Y ahora tienes sed y hambre de Dios. Ahora entiendes que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. Amén. ¿Y por qué lo entiendes? Porque los afanes de la vida, uno se afana con el trabajo, se afana con tantas cosas, y las cosas de Dios las haces a un lado. Y entonces Dios dice: métanlo al desierto, humíllenlo, déjenlo tener sed, déjenlo tener hambre, déjenlo tener calor, y pruébenmelo. Y es cuando vienen enfermedades, vienen calamidades, vienen tragedias, para disciplinarnos. Fíjese nomás. Amén. Por eso lo que tú has atravesado no es... Mira, en primer lugar, Dios tiene planes de bienestar para ti. Amén. Los planes de Dios no es dejarnos en una condición fea.
menos cuando hemos confesado, creído, que hemos profesado a un Cristo vivo. Aunque nos alejemos, Él nos acerca y nos atrae con amor eterno. Por eso dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mis misericordias. Tú no tienes por qué sentirte abandonado. Si te has alejado del Señor, esta es una tarde preciosa. Acércate al Señor. Renueva tus votos, renueva tu relación con Él. Si has sentido en esta tarde que el Señor te ha hablado, ¿por qué no nos acercamos al altar? Oremos a Dios. Permitámosle a Dios que Él trabaje en nosotros. Que no venga que Dios tenga que humillarnos. Humillémonos nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, ¿qué espera para salir de su banca? Véngase al altar. Humíllese usted y dígale: Señor, yo reconozco, Señor, tu señorío. Gracias por tu palabra. Cuando dice la palabra: el que se humilla, Dios lo ensalza, pero el que se ensalza, Dios lo humilla. Dame de tu sangre.
necesito ardientemente tu poder, pues sin ti yo no podría continuar. Me declaro fuerte en la debilidad. Vivifica cada parte de
Gracias por tu palabra, tu presencia, tu misericordia. Gracias por cada vida, Señor, que está delante de ti. Guarda nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de nuestras vidas. Cúbrenos, reprende y ata todo